Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, dice una de las estrofas de la célebre oración del Padre Nuestro. Y por la forma como ha sido traducida esta parte de la oración, parecería que somos nosotros quienes le estamos dando un ejemplo a Dios de lo bien que nos comportamos, lo cual es absolutamente falso y contrario. Esta oración es lapidariamente autocondenatoria, pues lo que hace es pedir que si no perdonamos a quienes nos ofenden, lo cual es la generalidad, tampoco Él nos debe perdonar. No saben ustedes lo difícil que ha sido para mí elaborar este mensaje, pues al igual que todos, una de las cosas más difíciles para mí es pasar por alto las ofensas y atropellos que de distintas formas y por distintos motivos uno sufre con frecuencia. Hablo con la verdad. Pero veamos esto del perdón desde varias perspectivas, como por ejemplo, cuando en Proverbios 19, versículo 11 leemos: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí el pasaje nos habla de honra, es decir, que quien pasa por alto la ofensa obtiene honra, pero debemos preguntarnos, ¿es lo mismo pasar por alto una ofensa que perdonar? No, no es lo mismo, aunque a veces puedan estar relacionados, pues en el primer caso simplemente implica no darle mayor importancia a una ofensa o acto lesivo en su contra, impidiendo que nos afecte emocionalmente al rehuir la confrontación. En cambio, perdonar nos compromete emocional y psicológicamente, reconociendo la ofensa y sintiendo sus efectos para luego procesar nuestros sentimientos y tomar una decisión consciente de no tener sentimientos negativos hacia nuestro ofensor. Sin embargo, la honra de quien pasa por alto una ofensa es más de orden intelectual y puede ser precursora del perdón. Claro que sí, siendo este último de un nivel espiritual, es decir, más elevado. Habiendo dejado en claro esto, podemos entender que cuando Jesús nos enseñó la célebre oración del Padre Nuestro, no estaba hablando de actuar simplemente con inteligencia y sabiduría para llevar una convivencia más saludable con las demás personas. De lo que él estaba hablando es de tener un corazón distinto al que generalmente, debido a nuestra naturaleza caída, todos llevamos dentro. A lo que nuestro Señor se refería es a cambiar nuestro egoísta corazón por un corazón nuevo, lleno de amor, donde amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues seguramente estaremos de acuerdo en que si hacemos algo malo a un semejante, querríamos que el afectado por nuestro mal comportamiento nos perdone sin reserva alguna. Entonces, debe quedarnos claro que el perdón va de la mano con el amor y Dios es amor según 1 de Juan capítulo 4, verso 16. Por esto, Dios en su palabra nos manda a perdonar hasta 70 veces 7 y me voy a permitir repetir de forma íntegra el pasaje que está escrito en Mateo capítulo 18 desde el verso 15 hasta el verso 17 en las siguientes palabras. Abro comillas. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Obviamente estamos hablando de hermanos en la fe. No estamos hablando de una relación con otro tipo de personas. Y seguidamente el mismo capítulo 18 de Mateo, en los versículos 21 y 22, narra el episodio donde Pedro se le acercó al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo:
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A esto me refería hace un momento. Caminando un poquito más adelante, en el mismo capítulo 18 del Evangelio según Mateo, leamos con atención los versículos desde el 23 hasta el 35 que dicen: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era mucho dinero en aquella época. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y quizás ni con eso alcanzaba a cubrir el pobre hombre la deuda, que era tan grande. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? No sabemos. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él debía a su señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice la parábola, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano y sus ofensas. Está clarito, ¿verdad? Quien no lo vea es porque no quiere verlo, o quien no lo entienda es porque no quiere entenderlo. Todos ofendemos en algún momento a nuestros semejantes. Y la Biblia lo dice así en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, desde el verso 2 hasta el 5. Abro comillas. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cierro comillas. De manera que nadie, absolutamente nadie, podría jactarse de no haber ofendido a otra persona. Es más, hecha esta admisión de forma consciente, nadie puede asegurar que no lo va a volver a hacer. Pues recordemos que no existe persona perfecta. Pues a pesar de que Pablo marca este ideal en su epístola a los Efesios capítulo 4, verso 13, cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El mismo apóstol del Señor declara su propia debilidad en este tema en Romanos 7, versos 19 y 20, diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De manera que, aun siendo lavados por la sangre de Cristo y redimidos de la esclavitud del pecado, mientras estemos en esta carne, no podemos evitar cometer ofensas contra nuestro prójimo, y por ello tampoco estamos libres de recibirlas. Sobre todo porque en nuestra convivencia diaria tenemos que interactuar con todo tipo de personas y en múltiples circunstancias, y entre ellas con gente soberbia, engreída, egoísta, mezquina, agresiva, intolerante, prepotente, inmadura emocionalmente, etcétera, etcétera. Inclusive, vale decirlo,
con falsos cristianos que a veces se comportan peor que los inconversos. Pero no solo las palabras que digamos pueden ser ofensivas hacia otra persona, también pueden serlo nuestras actitudes. Por eso, el insigne apóstol Pablo, a quien no se le escapó ningún aspecto de la conducta cristiana, dijo en su carta a los Efesios capítulo 4, verso 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Filipenses capítulo 4, verso 5 escribió, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora vayamos a la parte más difícil de este mensaje y consideremos aquellos casos donde por error o con intención recibimos lesiones de orden material, sean estas en nuestro patrimonio o incluso en nuestro cuerpo o el de algún ser querido. Sin entrar en mayores detalles, tengamos en cuenta 3 simples ejemplos para darle contexto a esta parte del mensaje. Primer caso, una persona que por imprudencia o ebriedad causa un accidente de tránsito donde pierde la vida un familiar o quedamos nosotros mismos con lesiones de por vida. Segundo caso, una persona que de manera maligna fragua una historia falsa en contra nuestra con el objetivo de apoderarse de un inmueble que a él no le pertenece. Esto lo veo a diario como abogado, desgraciadamente, y aún entre personas que dicen ser cristianas. Tercer caso, otra persona que de manera premeditada y alevosa asesina a un familiar nuestro para robarle sus pertenencias. Estoy consciente de que estos ejemplos son duros, pueden parecer extremos y de hecho son incómodos, pero es necesario considerar estas circunstancias extremas para no quedarnos en retóricas superficiales y cómodas que no nos ayudarán cuando enfrentemos estas circunstancias, como sí lo hace un examen riguroso. La naturaleza humana nos empuja a la amargura, el resentimiento y hasta a la venganza, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Dios por medio de su palabra en la pluma del apóstol Pablo una vez más? Ahora veamos la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez sobre las consecuencias de querer tomar usted el lugar de Dios, vengándose usted mismo, cuando Dios le ha dicho que ese rol es exclusivo de él? Y se ha puesto a pensar también en el terrible castigo que Dios tiene reservado para esa persona que le ha hecho un grave daño a usted. Definitivamente todos podemos coincidir en lo difícil que es practicar el perdón, pero cuando hacemos conciencia de que nuestra salvación se fundamenta precisamente en el perdón y en el perdón de Dios, en ese que nos ha otorgado a costa de la vida de Jesús, y la oración modelo enseñada por el propio Señor proclama, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entendiendo real y profundamente el significado de esta frase, nos daremos cuenta que no tenemos excusas para eludir esta responsabilidad. Padre nuestro que estás en los cielos, enséñanos cada día cosas nuevas que nos edifiquen y nos acerquen más a la estatura de Cristo. Ya sabíamos que no somos perfectos, pero ahora sabemos que si no perdonamos a quienes nos ofenden, no merecemos tu perdón. Por tu amor y misericordia, te rogamos que transformes nuestra mente y nuestro corazón para ser dignos hijos tuyos y de tu perdón. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.